Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Magna Presencia. Gracias por entrar a este último capítulo de mis heridas que les he estado hablando, bueno, de las heridas del alma. Hoy voy a terminar con la herida de la injusticia y después ya hablar de otros temas que tienen que ver con esto, pero pues ya les voy a explicar, bueno, ya les expliqué la herida por herida. En mi canal ya está subido la herida de la traición, del abandono, del rechazo y de la humillación, y terminamos con la herida de la injusticia. Y por si les interesa ver esa herida por herida, igual toda esta información o la mayoría es del libro de Ana Mar Orihuela de las heridas de la infancia, pero se los estoy platicando desde mi entendimiento para ampliar nuestra conciencia. Y si tú estás yendo ya con un psicólogo o con un terapeuta, pues que te ayude como a entenderlo más y también nos permite tener compasión con los demás, porque por eso les recomiendo ver herida por herida, para también generar como esa conciencia y esa compasión en los demás y en nosotros mismos. Pero bueno, vamos a iniciar con esta herida que es la de la injusticia. Como palabra clave les puse divertirnos y permitirnos ser niños. Y en las otras heridas les dije, por ejemplo, la del abandono, que era más como desde el pensamiento, desde nuestra percepción de nosotros mismos. Y esto tiene que ver con el nutriente básico de nuestro cuerpo emocional, que ya está aquí en mi canal también ese video, con el afecto y el amor propio, o sea, que nos damos a nosotros mismos. Porque como yo les dije, las heridas generalmente pues las podemos traer de vidas pasadas o se pueden originar entre o sea, en toda nuestra vida, pero donde más como puede estar enraizado esa herida puede ser entre los 0 a los 8 años. Entonces, si por ejemplo nuestros padres o nuestra familia o quien nos cuidara no nos daba ese nutriente básico que es el afecto, pues esa herida va a, a ir a, si ya la tenías de vidas pasadas o se originó ahí, pues se va abriendo más y más y más. Y como vamos creciendo, eh, se van quedando en cada piso de nuestra personalidad, que ese va a ser yo creo que el siguiente video de los pisos de la personalidad, para que entiendan a qué me refiero de eso. Pero bueno, aquí como principio les puse, es el derecho a disfrutar y tener el permiso a disfrutar, de imaginar, de soñar y de tener confianza en los demás, porque esta herida también se recorrelaciona mucho con la herida de la traición. Pero bueno, pues como todas las heridas son como hermanas, o sea, si se abre una, puede que luego se abran otras y así, o sea, puede que se correlacionen, así como el abandono y la humillación, o el rechazo y la traición, etcétera. Pero bueno, les voy a explicar esta herida. Esta herida igual se puede originar en nuestra infancia o de vidas pasadas, y se origina por el sentimiento de que fueron injustos con nosotros, o que no nos protegieron, cuando éramos niños no nos daban como ese afecto que necesitábamos, o sentíamos que se lo daban más a otros, o no nos daban el afecto que como niños necesitábamos, o esa indefensión, le puse, ante los padres abusivos o injustos. O sea, cuando por ejemplo unos padres son como, están viviendo sus propios procesos y a lo mejor son abusivos o son injustos, o se están muy como enfocados en el egoísmo, en los extremos, y no nos dan esa protección que como un niño necesita básico, pues obviamente esa herida se va a aumentar o originar. Déjenme muevo esto porque siento que va a afectar el micrófono. Entonces también se crea cuando hay una falta de reconocimiento, hay abusos, poco aprecio o son muy duros con nosotros, en un extremo, acuérdense. Puede estar combinada también con el rechazo, o sea, cuando nuestros padres, por ejemplo, nos rechazan, y eso se puede sentir desde el vientre, o sea, si nuestra madre como siente ese rechazo hacia el infante, pues obviamente el niño lo está sintiendo. Puede también ser cuando los padres son demasiado perfeccionistas, cuando no hay esa aceptación de nuestros padres y siempre como que queremos como demostrarles por medio de cosas externas nuestro valor, o sea, con las calificaciones, con nuestro trabajo, con nuestras amistades, etcétera.
cuando no tampoco se nos permite ser un niño, o sea, necesitamos crecer rápido y cuando están muy polarizados. O sea, esto también se refiere cuando nos hacen crecer muy rápido, esto también se origina la herida de la injusticia. Por ejemplo, si mis papás, no sé, tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción, etcétera, y, y tenemos más hermanos y a veces nos encargan, eso pasaba mucho aquí en México, de que a veces tenían demasiados hijos y luego el hermano mayor tenía que cuidar a todos los hermanos chiquitos y así, y no se le daba ese afecto, o sea, ya el papá le daba esa personalidad al niño como que tenía que ser el padre de esos niños menores, entonces eso también sucedía mucho en Latinoamérica o en todos los países yo creo, y pues obviamente el niño sentía como que tenía que crecer rápido y no podía disfrutar de su infancia natural y tener esos nutrientes de estructura y de afecto y de pertenencia, porque ya tenía que ser un adulto, sin siquiera darle ese permiso de disfrutar, que es la palabra clave que les puse aquí. Entonces, es muy importante que si yo me doy cuenta que tengo esa herida o que mis abuelos o mi familia tuvieron esa herida, hacernos conscientes, aceptarlo, ver que ya necesito cambiar en mí, darme esos nutrientes a mí y empezar como a trascenderlo, porque si se va, repite y repite, se va pasando por generación tras generación. Ahorita esto ya no pasa tanto, así como les conté en ese ejemplo, porque pues ya no tienen tantos hijos como antes, pero puede ser de muchas maneras. O sea, por ejemplo, si tus papás eran alcohólicos o demasiado perfeccionistas o así, y tú sentías como esa injusticia de que no te permitían ser un niño porque ya tenías que, o te daban responsabilidades ya de adultos, de problemas, pues también ahí se puede crear esa herida. Entonces, pues lo importante es aceptarlo, hacerlo consciente y cambiarlo. Y como dice Buda, o sea, el dolor o las heridas o lo que vamos pasando son un vehículo de conciencia, o sea, en lugar de estar como en el aspecto del sufrimiento, que es válido y yo lo he vivido también, te los he contado, y como ponernos máscaras, pues es válido sufrirlo, pero ya llega un punto en que ya, ok, ya lo sufrí, ya lloré hasta donde tenía que llorar y ahora es momento de transformarlo, como la alquimia que dicen. Pero bueno, eso es lo que, como yo entiendo la herida de la injusticia, y ahora les voy a decir cuáles venenos activan más esta herida de la injusticia y cuáles antídotos la desactivan más. Entonces, los venenos es cuando quieres competir con los demás, cuando eres autoexigente o muy rígido en tus pensamientos y contigo mismo, o sea, cuando te autoexiges de más y, por ejemplo, si tus papás eran perfeccionistas y luego tú te volviste perfeccionista porque es algo normal, porque tienes esas costumbres y creencias, pues eso es un veneno que está activando todavía tu herida más. Entonces, haz una introspección y ve, a ver, ok, no necesito ser todo el tiempo perfeccionista ni autoexigirme, también necesito disfrutar del día a día. Igual, son muy rígidos cuando empiezas a criticar a los demás o juzgarlos, porque por ejemplo también es como, ¿por qué esta persona no madura o por qué esta persona no actúa como un adulto así? Porque a lo mejor no podemos juzgar porque a lo mejor eso es algo que necesita esa persona y esa persona todavía necesita disfrutar de su infancia que no pudo vivir cuando era niño. Entonces, acuérdense que también todo lo que se nos va presentando en nuestra realidad, en nuestro exterior, puede ser un espejo de lo que nuestra alma nos está pidiendo a nosotros. Entonces, hay que observar también eso. Y pues el veneno más importante aquí, yo creo que activa más esta herida es no disfrutar de tu vida, o sea, como que todo el tiempo querer estar en constante trabajo y rigidez y no puedo descansar, aunque sea ni un minuto, porque ya siento que estoy siendo injusto o que no me voy a merecer las cosas o así. Entonces, aunque sea, yo sé que a veces es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero aunque sea, tómense en las mañanas o en las noches, aunque estén cansados o así, o sea, de que regresar del trabajo, de que 5 minutos de meditación o de escribir o de llorar o de platicar o de expresar, o sea, 5 minutos de ser vulnerables contigo mismo, porque eso te va a permitir tratar de soltar esos dolores y poder ahora sí disfrutar tu día a día, o sea, hasta yendo hacia el trabajo, manejando,
ponerte música, imaginarte, soñar, o sea, darte ese permiso de disfrutar, aunque sea 5 minutos diarios, y así ese 1% que vas aumentando día a día, pues se va haciendo un hábito en tu mente y en tus creencias y vas cambiando. Y los antídotos para esta herida, o sea, que las van desactivando, es el permiso a equivocarte, porque pues somos seres humanos, hacer lo que te gusta, aunque sea como les dije, 5 minutos, imaginar, soñar, no planear todo, o sea, a veces también como está bien estructura, pero también darte ese cariño de que, ok, si mi familia un día quiere ir de paseo o así, yo no voy a tener el control, los voy a dejar que ellos hagan todo y yo me voy a enfocar en mí, voy a descansar y no necesito todo el tiempo de estar controlando qué es lo que van haciendo o hacia dónde queremos ir. Y es difícil hacerlo, pero pues como que te tienes que esforzar al principio. Bailar, cantar, cultivar el arte, ser respetuoso contigo y equilibrar el deber y querer. Saber diferenciar entre el deber y el querer. Y bueno, esos son los antídotos y ahora les voy a decir como las características que en ese libro mencionan, que no es a fuerza así, pero algunas características por si tú sientes que tienes esta herida, aprendas como a identificarlo o para también tener compasión con los demás. Pero bueno, la personalidad es que vive en tensión constantemente, en ataque, le molesta que cuando ve que gente está fluyendo, o sea, como que, como les dije, es un espejo, entonces lo que te molesta te checa. Entonces, si alguien está fluyendo, pues ve, o me está molestando, o le estoy teniendo envidia, o así. Eh, Son muy sensibles, son muy nobles y tienden a contener mucho las emociones, porque es como que el niño está así en una coraza dentro de ti que está como queriendo divertirse y disfrutar, pero tú como tu yo adulto es como que no puede salir, no puede ser vulnerable. Por eso les dije que tienen que también aprender a ser vulnerables, porque también es como hablarle a tu niño interior, decirle, está bien, llora, imagina, baila, canta, te doy permiso. En lo físico, a veces tienden a tener como un cuerpo perfecto, equilibrado, no tienen grandes caderas, están flaquitos, siempre tienen como el cuello tenso y la espalda muy recta. Y esto puede ser porque pues como es como el control de ti mismo, entonces tengo que estar bien y rígido para que mi niño no salga. Y a veces, no sé, quiero comer esto y no puedo porque no me doy permiso de disfrutar. O sea, la palabra clave aquí es aprender a disfrutar. Y yo sé que es fácil decirlo, pero si lo haces 1% al día, eso va a ir como aumentando y cambiando tu subconsciente y a tu niño interior va a ir sanando poco a poco. En la mente es las creencias es que todo se gana, nada se regala, o sea, como que tienen esa creencia de que todo se, no puedo recibir cosas gratis porque sé que eso es como injusto y no funciona así el mundo, porque pues obviamente creciste así con esa creencia. Todo lo reprimido sale pervertido. Aquí también puse esto porque a veces cuando reprimimos de más a nuestro niño, cuando sale es como que sale como un tipo adolescente rebelde, o sea, es como que ok, ya me di permiso, pero también hay que saber hacerlo poco a poco o en equilibrio o ir con un psicólogo y con un terapeuta, porque si sale así como toda esa información o esos sentimientos reprimidos, si sale, puede salir como una bomba y ahí es cuando a tus 30 o 40 dices, no he vivido nada, tengo que hacer todo y disfrutar. Y entonces ahí es cuando te puedes ir a un desequilibrio. Entonces hay que tener cuidado y hacerlo poco a poco. Porque si ya eres un adulto y ya tienes que tener responsabilidades contigo mismo, pero también es importante disfrutar. Por eso es ir importante a un psicólogo o a un terapeuta para tener ese equilibrio entre disfrutar y ser un adulto responsable y consciente. Y Y pues como última frase les puse como una tipo de afirmación que les podría ayudar, que es, me permito ser un niño y no siempre un adulto, porque ahí siento que es como tienes ese equilibrio de que me permito disfrutar el día,
pero también puedo ser un adulto cuando lo necesito y puedo ser mi propio madre y padre, nutrirme, o sea, darme el afecto, la pertenencia y la estructura que necesito, pero divirtiéndome y disfrutando también la vida. Y pues bueno, con eso terminamos las heridas. Si tienes dudas o quieres como ayuda o así, me lo puedes escribir por mis redes en @Ortiz o en los comentarios. Y los siguientes videos les voy a hablar sobre los pisos de la personalidad y cómo sanar nuestras heridas o tips, porque pues más bien depende mucho de cada persona. Por eso les recomiendo mucho ir con un psicólogo o un terapeuta, aunque se los repita. A mí me ayudó muchísimo y pues sí, espero que les haya gustado estos capítulos y esperen los siguientes. Los quiero y los veo en el siguiente video. Bye.